El corazón es un órgano del tamaño aproximado de un puño. Está compuesto de tejido muscular y bombea sangre a todo el cuerpo. La sangre se transporta a través de los vasos sanguíneos, unos tubos llamados arterias y venas. El proceso de transportar la sangre en todo el cuerpo se llama circulación. Juntos, el corazón y los vasos sanguíneos componen el aparato cardiovascular. La sangre suministra oxígeno y nutrientes y elimina el dióxido de carbono y los elementos residuales. A medida que la sangre viaja, el oxígeno se consume y la sangre se desoxigena. Los expertos recomiendan hacer ejercicio y comer de forma saludable para preservar la salud de este órgano. Seguimos con más de Noticias Globovisión Salud, hoy hablando sobre el impacto del efecto cardiovascular que tiene el COVID-19 en nuestro organismo. Seguimos conversando con el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, la cuenta @dr_asdrúbal. Nos sigue acompañando el día de hoy. Nosotros seguimos conectados en Instagram Live por @Daniela J. Salas, por acá viendo cada uno de los comentarios de las personas que se conectan a esta hora. Doctor, nos hablaba sobre las manifestaciones, Sí, entre ellos nos hablaba sobre arritmia, también trombosis. sí. Cuando nos habla de ello, ¿con qué frecuencia se está presentando en el impacto que tienen con los pacientes cardiovasculares y el COVID? Sí, afortunadamente el infarto de miocardio, primero la injuria es más frecuente que el resto de las manifestaciones. También es importante hablar en qué momento aparecen las manifestaciones clínicas, porque son muy diferentes las manifestaciones clínicas que se puedan presentar durante la fase aguda o durante la enfermedad y después el post-COVID, que ya vamos a hablar ahorita del síndrome post-COVID. Dentro de otras manifestaciones clínicas importantes, está el infarto agudo de miocardio. El infarto sí tiene mucho que ver con aquellos pacientes que tienen factores de riesgo importantes como hipertensión, diabetes, que puedan desarrollar algún evento cardíaco isquémico. ¿Okay? Vamos a diferenciarlo de la injuria miocárdica. Cuando hablamos del infarto, hablamos que puede ser la obstrucción de una arteria. Y esta obstrucción de la arteria en el paciente con COVID-19 en un gran porcentaje puede estar debido o a una obstrucción aguda por la formación de un trombo o puede ser una placa vulnerable o una placa que sea inestable que pueda tener daño. Recuerden que el COVID o entre las manifestaciones clínicas puede provocar una inflamación del endotelio, ¿ok? Una endotelitis que se llama, es el nombre científico, una endotelitis. Esta endotelitis, si yo tengo una placa vulnerable o una placa que tenga una obstrucción de un 60-70%, al provocar una endotelitis, una inflamación de la parte interna de la arteria, va a provocar entonces un infarto miocardio. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros vemos en estos pacientes, afortunadamente no es tan frecuente como las otras manifestaciones clínicas, pero sí tenemos que pensarla y tenemos que poder hacer el diagnóstico prontamente. Hablamos entonces de las manifestaciones, nos hablaba en la parte anterior sobre el porcentaje de los pacientes que han sido afectados, incluso los hospitalizados Sí. en el monitoreo que se les realiza. Por ejemplo, en etapas leves y moderadas se han presentado también daños estructurales en el corazón. Sí, sí. Cuando nosotros podemos hacer un seguimiento de los pacientes, recuerda que el paciente en un estadio leve, y esto recuerda que nosotros estamos aprendiendo del COVID cada día. En unas oportunidades las manifestaciones muy pequeñas que puede presentar el paciente pueden estar dentro de las palpitaciones, que es muy frecuente. Pacientes que no tienen ningún tipo de antecedente nos consultan por presentar palpitaciones, ¿ok? O frecuencia cardíaca rápida, ¿no? Y es una de las manifestaciones muy frecuentes en aquellos pacientes que son asintomáticos o que tienen COVID leve. Cuando los pacientes son con COVID moderado o manifestaciones moderadas y manifestaciones severas, ahí sí entonces entran, por ejemplo, las arritmias, que es muy frecuente en aquellos pacientes que tienen saturación por debajo de los 90% de saturación, pueden presentar una arritmia muy frecuente que es la fibrilación auricular o la taquicardia supraventricular. Son dos manifestaciones de ritmo cardíaco que están dependientes de la saturación del paciente. Y recuerden ustedes que en el COVID una de las manifestaciones bien importantes es que baja los niveles de saturación producto del daño del intercambio gaseoso que se produce del oxígeno con el CO2, aumenta el CO2 disminuye o disminuye el aporte de oxígeno al corazón y esto produce una fibrilación auricular.
¿ok? Ya que vimos los niveles de COVID, leve, moderado, severo, y también el impacto que tiene en el corazón, este músculo tan importante para nuestro cuerpo, vamos a hablar sobre lo que pasa con el síndrome post-COVID. ¿Qué Sí. pasa con él? Sí, es un término muy nuevo y creo que este es el término de este año, después de haber pasado un año de manifestaciones clínicas del COVID. No sabíamos qué pasaba después del COVID. Ahora tenemos lo que son el síndrome post-COVID, que son las manifestaciones o es la duración de las manifestaciones clínicas de algún paciente que ha tenido infección por el COVID-19. Esas manifestaciones van a depender del grado de enfermedad que tuvo el paciente. Un paciente no es lo mismo en las manifestaciones post-COVID de un paciente moderado de un paciente severo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas post-COVID o cuál es este síndrome post-COVID? Se han descrito lo que es la astenia. Astenia es aquella debilidad importante que los pacientes, ellos hablan de un cansancio, dolores musculares, dolores articulares. Las palpitaciones, desde el punto de vista cardiovascular, las palpitaciones son muy frecuentes en el síndrome post-COVID y también puede quedar cefalea, vértigo o mareo como manifestaciones que pueden durar en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Nosotros hasta los momentos hemos hecho un seguimiento, más de 2 o 3 meses pueden durar las manifestaciones clínicas post-COVID. No sabemos todavía a ciencia cierta cuáles son el tiempo de duración. Hay personas que pueden durar muy poco tiempo, algunas semanas, y hay pacientes que han tenido 3 meses. Lo que sí está en relación es el tipo de enfermedad que tiene. Pacientes que tienen enfermedad severa van a tener manifestaciones post-COVID más largas y aquellos que tienen enfermedad leve o moderada, la aparición es corta. Vamos a irnos a otra pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. El doctor Asdrúbal Alfonso nos seguirá acompañando en la próxima parte. Vamos a ver sobre el tratamiento también del COVID-19 de los pacientes con enfermedades cardiovasculares, así que no sea parte de nuestra programación. Las redes, @salud_gb, @DanielaJSalas, @tr_Asdrúbal, la cuenta de nuestro especialista de hoy. Ya volvemos.